La lectura bíblica para el devocional de este día la encontramos en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el versículo 27 leemos: antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Cuando comparamos nuestras vidas con las de los discípulos, podemos pensar que solo ellos habrían de alcanzar ciertas bendiciones del Señor, o quizás, si logramos algún éxito espiritual, caer en el pecado del orgullo. Para evitar ambos errores, Pablo define perfectamente qué es aquello que Dios escogió para realizar su obra y por qué lo hizo. Es decir, el apóstol explica con total claridad que la Iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, obedece solamente a Él y debe cumplir con aquello que le ordena. En consecuencia, toda su obra y manifestaciones son el resultado de la sabiduría, el poder y la gracia divina. De ninguna manera las capacidades o inteligencia de los hombres pueden hacer algo que tenga valor eterno. Desde luego que aquí nos estamos refiriendo al caso ideal, pero no por ello menos real, de los creyentes que están plenamente sometidos a la voluntad del Señor y, por consiguiente, sus manifestaciones en particular
o de la Iglesia en conjunto revelan que cumplen plenamente con la voluntad divina, porque lamentablemente muchas veces la carne se entroniza en las congregaciones llamadas evangélicas, produciendo los peores desastres aún en el nombre del Señor. Es importante entonces que cada uno de nosotros tenga clara conciencia de su total pobreza e incapacidad moral y espiritual para ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo, y menos aún realizar tareas para su servicio, pero que, sin embargo, Él nos ha elegido para hacerlo. Por lo tanto, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Primera Pedro capítulo 5, versículo 6.